continuar y enseguida tenemos la ronda de preguntas y respuestas de los candidatos, pero también aquí es donde después de cada pregunta hay la posibilidad de que los participantes en la mesa puedan levantar sus papeletas y hagan las primeras o las réplicas que deseen hacer. Este sistema es un sistema aleatorio con una matriz de 3 columnas, como observan en la pantalla, con los temas y 3 filas para el debate de los candidatos. En cada intersección habrá una pregunta de estos temas generales que son empleo, economía y desarrollo social, educación e igualdad de oportunidades para las mujeres, población indígena y políticas de inclusión. El candidato escogerá la intersección y su servidor le dará lectura para que la gente que nos escucha a través de la radio también puedan conocer la pregunta y se les dé la respuesta. Tenemos en primer término entonces a la candidata por el Partido Verde Ecologista de México, que elija qué columna y qué número, por favor. Educación 2. Educación 2. Vamos a leer la pregunta y dice así: la educación integral, de acuerdo al artículo 3º constitucional, debe desarrollar todas las capacidades humanas. ¿Cree que esta se logrará haciendo cambios constantes de planes y programas educativos sin ser vinculados? ¿Qué acciones propone? Primeramente, parto que la educación en México no es igual. Partimos que hay educación bilingüe y hay educación formal. Efectivamente, la educación debe de desarrollarse, debe de tratar, es más, desarrollar todas las habilidades del ser humano. Pero los planes que hoy tenemos no son los adecuados. ¿Qué necesitamos? Un cambio en un sistema educativo, un cambio real. ¿Qué es lo que propone el Partido Verde Ecologista de México en materia educativa? En ese cambio educativo propone inglés y computación de calidad en todos los niveles. Específicamente, se adiciona un párrafo tercero al artículo 10 de la Ley General de Educación y que queda de la siguiente manera: el Estado, por medio de la Secretaría, está obligado a integrar dentro de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior, que al menos se impartan 4 días a la semana clases de inglés y computación respectivamente. Yo creo con que este tipo de reformas que está implementando el Partido Verde Ecologista de México se puede llegar a desarrollar plenamente las capacidades del ser humano como estudiantes, y nos está preparando para un mundo laboral. Y si nos preparan para un mundo laboral, nos preparan y se desarrolla un mundo económico en el país. Gracias, candidata. Ahora tienen la oportunidad los participantes en la mesa, quienes levanten su papeleta, por favor, para hacer algunas réplicas, si así lo desean. Muy bien. Para esta réplica, cada candidato tiene 1 minuto y cedemos primeramente el uso de la palabra al candidato de Izquierda Progresista. Adelante, por favor. Consideramos que en este tema del tema de la educación es importante revertir la reforma educativa recientemente aprobada e impulsar una verdadera reforma educativa que eleve la calidad de la educación, abata el analfabetismo, consolide la educación preescolar, básica, media superior y superior, y no sea una reforma laboral, coercitiva y punitiva disfrazada de mejora a la calidad educativa. Asimismo,
Consideramos, en esta coalición de izquierda progresista, consideramos que es importante garantizar los uniformes escolares a todos los estudiantes de todo el país, los útiles escolares, y también impulsar ferias de ciencias desde la primaria, el transporte gratuito a los estudiantes del país, especialmente a las zonas marginadas. Muy bien. Tenemos la palabra del candidato por el partido Movimiento Ciudadano para que haga uso de este derecho de réplica. Hablar de la educación no es fácil, es un tema bastante difícil. Consideramos que las reformas estructurales y sobre todo la reforma educativa no es tal, porque no nos dice cómo alcanzar una educación de calidad. Más bien es una reforma laboral enfocada al sector magisterial. Pero también decir que ponerle clases de computación a todas las escuelas, habría que pensarlo. Hay muchas comunidades que no tienen el servicio de energía eléctrica. Tendríamos que empezar por electrificar a las comunidades para después pensar en darles las computadoras para que puedan llevar a cabo esa actividad. Lo mismo con el inglés. Mejor considero que vamos a rescatar nuestra lengua materna. Muy bien. Ahora tiene el uso de la palabra el candidato por Morena para que haga uso de este derecho de réplica. 4. Ingeniero, por favor. Adelante. Sí, con respecto al tema de la educación. El tema de la educación es un tema no muy difícil, pero sí complicado, por el esquema en el que se dio en la reforma estructural. La ley educativa no fue otra cosa que una ley laboral afectando los derechos de los profesores. Pero también sabemos que esta ley educativa es el significado ahora de una clase política que ahorita lo estamos viendo en el gobierno federal, priista, que no está buscando más que la mano de obra barata de los mexicanos. Y eso lo vemos en la aplicación ahora, y lo saben los profesores, que ahora los alumnos ya no pueden reprobar. Sepan o no sepan, tienen que pasar. Esta calidad de los estudiantes, la educación, que en realidad se tiene que darle seguimiento a los de la Mixteca, sobre todo en nuestro distrito, es denigrante. Es una política discriminatoria, porque nosotros sabemos que nuestras comunidades están más aisladas, ha costado mucho que entre la educación. Sin embargo, con estas políticas no vemos otra cosa que denigrar nada más el intelecto de los mexicanos, de nuestros hijos. Por eso... Tiempo agotado, candidata. Ahora tiene el uso de la palabra la candidata Isabel Santiago Rodríguez para hacer un cierre de esta ronda de preguntas y réplicas. Por favor, la escuchamos. Lo que quiere manifestar el Partido Verde Ecologista más Isabel Santiago Rodríguez, que la propuesta que les acabo de mencionar es un cambio al modelo educativo. Esto es un cambio al modelo educativo y no efectivamente, como lo establecía, un cambio a una reforma laboral enfocada a un sector educativo. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que usted mencionaba, candidato. Es imposible que a un estudiante que maneja una lengua materna indígena no pueda tener la oportunidad de hablar inglés, no tenga la oportunidad de estudiar computación. ¿Qué es lo que quiere el Partido Verde Ecologista de México? Que no exista la desigualdad de conocimiento, de educación en todo nuestro país. Yo le decía a una madre de familia, cuando nosotros queremos salir a otros lugares a estudiar, nuestros padres tienen que aportar un poco más para aprender inglés y computación. A veces no estamos a nivel de otros lugares. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Verde Ecologista en México? Que todos, en cualquier lugar que nos encontremos en la República Mexicana, tengamos el mismo conocimiento. Gracias. Muy bien.
Concluida esta primera ronda, cedemos ahora la oportunidad a Eliodoro Carlos Díaz Escárraga para que escoja una columna. En un momento aparecerá en la pantalla la columna y los números de pregunta que decida para que podamos continuar con este proceso del debate. Vamos a permitir aquí nada más a los compañeros que nos auxilian. Ya está a la vista, candidato. Elija la columna y luego el número de pregunta, por favor. Muchas gracias, licenciado García. Escogería la columna número 1, la pregunta número 1. Para la gente que nos escucha a través de las radiodifusoras y la televisión, columna 1, pregunta 1. Y dice lo siguiente: a partir de las unidades de producción rural local, ¿qué acciones deberán de desarrollarse para fortalecer la economía de las familias y frenar o regular los movimientos migratorios laborales? Lo escuchamos, candidato, por favor. Bueno, yo empezaría diciendo que para mí hay una gran preocupación. Hoy van a concurrir, porque así están en la lista nominal, un poco más de 67,000 jóvenes en el 06 distrito con cabecera en Tlaxiaco, y van a emitir su voto con la esperanza de que ellos sean tomados en cuenta en nuestro quehacer y trabajo legislativo. Y lo digo que es una preocupación porque este país, México, tiene cerca de 40 millones de jóvenes que están entre 15 y 29 años, y de ellos el 24%, casi el 25% de esta gran masa de jóvenes, de este gran número de jóvenes, no tienen ni trabajo ni educación. Por eso me parece que el asunto del empleo es un asunto muy importante, y sobre todo para los jóvenes que provienen del campo de la Mixteca. Por eso yo considero que estas unidades de producción rural local, que se conciben como áreas donde hay una serie de factores que permiten la producción, deben de fortalecerse para que tengan los implementos y los insumos adecuados. Yo me pronunciaría básicamente por una propuesta, porque cambiáramos el componente PIMAF, que resulta un componente poco atractivo, y recogiéramos la propuesta que los presidentes municipales de la Mixteca tienen para que se pudiera fomentar el proagro productivo, que es el fortalecimiento del campo a través de los insumos que son necesarios. Si no arraigamos a los jóvenes, si no les damos estas oportunidades de empleo, si no les damos proyectos productivos y si no les damos inversión para que puedan tener ellos un empleo y un modo de vivir, no saldrán adelante. Muy bien. Ahora abrimos nuevamente este espacio de réplicas. Vamos a invitar a los candidatos, por favor, levanten su papeleta. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el candidato por Izquierda Progresista para la réplica. Tiene 1 minuto de tiempo, candidato. Sí, manifestar que no basta para reactivar y generar economía en nuestra región y particularmente en la Mixteca, no basta con pensar en cambiar un componente para insumos para el campo. Nosotros estamos proponiendo que se genere la implementación de una zona económica especial de Oaxaca. Y en el tema del salario estamos planteando que se consolide un salario justo, teniendo como salario mínimo 200 pesos. Y estamos planteando también que se genere una ley general de protección y fomento al empleo. Planteamos también que se legisle decididamente por el rescate del campo mexicano, no solo modificando reglas de operación, sino también reformando la ley de desarrollo rural e implementando acciones que verdaderamente vengan a detonar el desarrollo del agro mexicano y particularmente de la región mixteca. Muchas gracias, candidato. Ahora cedemos el uso de la palabra a la candidata por el Partido Verde Ecologista. Adelante, por favor. El Partido Verde Ecologista de México está haciendo una propuesta muy concreta en materia de economía familiar. Y efectivamente, para no generar este movimiento migratorio laboral, está proponiendo vales de primer empleo. ¿Qué significa esto? Que un patrón pueda
generar un vale de primer empleo, contratando a un joven o a una persona que vaya a pedir empleo por primera vez. Y el efecto va a ser que el patrón pueda ser deducible de impuestos y que esto se lo esté pagando al trabajador. Es decir, lo que yo siempre he venido manejando, inversión al ser humano. El beneficio va a ser directamente a la persona. Se están generando más empleos. Decreto en el que se adiciona en los párrafos 4 y 5 del artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, agradecemos su participación y cedemos ahora el micrófono, el uso de la palabra a la candidata por el partido Morena. Morena está preocupada no nada más por la migración en nuestras comunidades. Morena también está preocupada porque hay muchos proyectos y programas que deberían de estar realizando en nuestras comunidades. Sin embargo, ante los candados que tienen las reglas de operación de los proyectos a nivel federal, pues son inaccesibles. Por eso proponemos como Morena simplificar estas reglas de operación, no nada más para aterrizar el campo, sino también para que haya las condiciones de vida laboral a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a las amas de casa, a los estudiantes. Evitaríamos con esto la migración que hoy tristemente lo vemos nosotros en nuestros hermanos mixtecos y triquis que están sufriendo en San Quintín, una esclavitud moderna. Entonces proponemos ahora, me preocupa porque los candidatos del PRI y del PRD pues ahora sí piensan y prometen iniciativas que yo no sé si en su ya sé. Gracias, candidata. Tiene el uso de la palabra el candidato por el Partido Revolucionario Institucional para cerrar precisamente esta ronda de preguntas para hacer su conclusión en 1 minuto y medio. Con todo respeto, yo encuentro en las intervenciones de mis compañeros candidatos discursos. Estamos hablando de qué hacemos a partir de las unidades de producción rural local para fortalecer la economía de las familias y evitar la migración. Hoy sabemos que en la Mixteca se expulsa a muchos jóvenes que simplemente están esperando una edad para que ellos puedan irse a otro lugar más allá de las fronteras del país. Por eso, mi propuesta muy concreta y específica, que vaya más allá de la frase fácil, del planteamiento general, de la utopía en el discurso, es que fortalezcamos el trabajo en el campo. Y hoy los presidentes municipales de este distrito, que los he escuchado y con los que he dialogado, están planteando que las propuestas que tienen para fortalecer el campo mixteco no son suficientes. Y todo mundo a lo largo y ancho del campo te pide el fertilizante, no el agroquímico, no la aspersora, no esos implementos que no son la respuesta adecuada. Por eso la reingeniería presupuestal en favor del campo que se va a llevar a cabo, Eliodoro Díaz Escárraga vigilará porque haya programas amplios y suficientes para el campo al fin de arraigar a nuestros jóvenes en el campo de la Mixteca y evitar la migración. Muchas gracias, candidato. Seguimos esta ronda de preguntas y cedemos ahora la oportunidad a la candidata por Acción Nacional, Nacheli Cruz Pérez, para que elija de las 3 columnas qué número de pregunta. Educación, la número 1. La pregunta 1 ya fue. Educación, sí, perdón. Es columna 1. Columna 2, perdón. Pregunta 1 dice lo siguiente. Los objetivos de la reforma educativa son aumentar la calidad de la educación básica, la matrícula y calidad de la educación media y superior, además de que el Estado recupere la rectoría del sistema educativo nacional. ¿Es esto suficiente para superar los rezagos educativos? Adelante, le escuchamos. Es importante revisar la calidad de la educación y antes de empezar a hablar de educación, es importante la infraestructura que tiene la educación. Legislar en apoyo de la educación media, básica y superior y entregar verdaderas becas que se hagan atractivas,
que no sean significativas nada más, que sean atractivas para los estudiantes, ampliar la infraestructura de los planteles en todo el distrito y también que el internet sea una herramienta más para la educación sin costo para los estudiantes. Se han invertido 22,000 millones en la educación y realmente no vemos que la educación nos beneficie, gracias. Muy bien, antes de cederles la oportunidad de réplica, quiero anunciar a los candidatos y candidatas Morena y Coalición Izquierda Progresista que solo les queda una oportunidad de réplica para que estén enterados. Adelante, vemos las papeletas, por favor. Muy bien, en esta ronda de preguntas solo tenemos una papeleta y corresponde al candidato por el Partido Revolucionario Institucional, a quien cedemos el uso de la palabra y tiene 1 minuto para ello. Adelante, por favor. No me quedó muy claro el planteamiento de mi compañera candidata que propone respecto a reforzar la rectoría en el sistema educativo nacional, pero creo que y abatir los rezagos educativos que hay, pero a mí me parece que no podemos hablar de evitar los rezagos si no atendemos un piso básico, una mejor infraestructura educativa, es decir, mejores condiciones para que el alumno y el maestro desempeñen su trabajo. Esto me parece fundamental y prioritario. Y en segundo lugar, elevar la calidad de la educación, pero a través de un proceso de capacitación continua y permanente al magisterio. Yo he escuchado al magisterio y el magisterio está ávido de capacitarse, pero le han faltado las opciones idóneas y adecuadas. Si mejoramos la infraestructura educativa en favor de los maestros y de los alumnos y elevamos la calidad mediante la capacitación permanente, lo lograremos. Muchas gracias, candidato. Un poco nerviosa. Gracias. Es un poco difícil y sé que se va a cuestionar esto, ¿no? Pero la intención es mucha. Efectivamente nos hemos dado cuenta que el maestro también sufre de infraestructura, que no podemos empezar a hablar de educación sin que veamos primero las necesidades. Vemos que no hay aulas, vemos que dicen el alumno se hace debajo de un árbol. No es cierto. Necesitamos una infraestructura, necesitamos maestros evaluados, necesitamos escuelas de tiempo completo, necesitamos maestros que estén comprometidos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Continuamos con la siguiente ronda de preguntas. Ahora tiene la palabra la candidata por Movimiento Regeneración Nacional Morena, Beatriz Dominga Pérez López, de escoger la columna. Y de las leyes que ya existen sobre pueblos indígenas, ¿cuáles plantea impulsar y qué acciones va a desarrollar para fortalecer su cohesión, identidad y autonomía? Le escuchamos, por favor. Sí, son muchos los derechos que deben ser respetados para los pueblos indígenas. Derechos que el Estado mexicano olvidó durante mucho tiempo porque lo que quería era que desapareciéramos y convertirnos en ciudadanos de tercera. Se propone trabajar con los principios de la comunalidad que históricamente hemos ejercido. Ante esta situación, el artículo 2 de nuestra Carta Magna se quedó corto en el reconocimiento que nos dieron como sujetos de interés público, ya que nos reconoce igual como partidos políticos o como universidades. Para esto necesitamos ejercer nuestros derechos históricos y seguiremos luchando para que nuestros pueblos sean reconocidos como sujetos de derecho. Es necesario hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por el Senado de la República.
También es aceptado por la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ante esta situación, exigimos el respeto y el castigo a la discriminación, como lo acaba de hacer burlándose de nosotros el responsable a nivel nacional del Instituto Nacional Electoral, el señor Lorenzo Córdoba, diciendo que los indios no sabemos hablar y que estamos equivocados porque exigimos respeto a la libre determinación de nuestros pueblos y comunidades. De manera especial, es nuestro derecho que respeten nuestro territorio y que no vengan a imponernos concesiones mineras, construir presas, carreteras o algún tipo de megaproyecto de capital extranjero producto de la globalización. Por eso lucharemos por reconstruir la integridad de nuestro territorio como pueblo. Esto es lo que hace que nos enfrentemos entre hermanos y debemos de detenerlo nosotros mismos. Todos estos derechos indígenas son obligación para el Estado y los gobiernos federal, estatal y municipal. Exigimos que se respete nuestro derecho a la educación intercultural, así como nuestra medicina tradicional y nuestra cosmovisión, nuestros lugares sagrados, pero sobre todo nuestras autoridades representativas. Muy bien, vamos a abrir esta oportunidad nuevamente para réplicas y le invitamos a los candidatos y candidatas, por favor levanten sus papeletas. Muy bien, vamos a escuchar la participación de los candidatos que tienen este derecho y que han pedido el uso de la palabra. Escuchamos primeramente al candidato del partido Movimiento Ciudadano. Tiene un minuto, por favor. Gracias. Las comunidades indígenas siguen practicando formas propias de gobierno y rigiéndose por su sistema normativo conocido como usos y costumbres. Pero esos usos y costumbres que ellos siguen practicando no son un código religioso, no son un código de ética. Por eso mismo consideramos en Movimiento Ciudadano que es inaplazable la plena incorporación de los pueblos indígenas a la vida social, política y económica del país, por lo que deben impulsarse políticas públicas que promuevan su desarrollo y bienestar al tiempo que preserven su identidad, valores y riqueza cultural. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ceder ahora el uso de la palabra al candidato por el Partido Revolucionario Institucional para el uso del derecho de réplica. Adelante, por favor. Yo tengo plena coincidencia con esa preocupación que planteó la candidata del Partido Morena. Me parece que su propio origen la hace muy del lado de este planteamiento, y me parece que esto debe aprovecharse. Sin embargo, yo creo que los legisladores tenemos que ir a desempeñar un trabajo que vaya más allá del discurso. Yo creo, estoy absolutamente convencido, que hay que procurar que los bienes de cultura y la infraestructura necesaria sea una realidad en nuestros pueblos indígenas y que no se desutilice simplemente como agentes de clientela política o electoral, sino que se procure realmente un trabajo de fondo. Por eso yo iré a la Cámara para que se apruebe la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, que está en comisiones atorada y que no han podido sacar en este periodo, y que vamos por ello. Muy bien, gracias, candidato. En la siguiente ronda de preguntas cedemos el uso de la palabra al candidato por Nueva Alianza para que elija la columna y la pregunta. Perdón, vamos a cerrar esta ronda de preguntas con la candidata Beatriz Pérez López, quien ha iniciado esta ronda y tiene ese derecho de réplica o contrarréplica. La escuchamos, por favor, candidata. Sí, Morena, nosotros proponemos un partido incluyente, pero también estamos preocupados porque en el sector indígena nosotros por más de 500 años hemos resistido y hemos mantenido los recursos intactos hasta el año pasado, que se firmaron estas reformas estructurales que ahora ya vienen a afectar nuestras tierras, nuestras aguas, y esa es la lucha de Morena: luchar para que no se privatice el agua, luchar
porque estos partidos que firmaron el pacto contra México, estos partidos que finalmente aprobaron estas leyes energética, educativa, laboral, educativa, hacendaria, pues nos están afectando a todos y más a nosotros los del pueblo indígena. Y aquí están, presentes y con propuestas que también quieren luchar, quieren quitar estas reformas estructurales, y no veo que realmente cuando son diputados presenten esas iniciativas. Yo creo que hay que hacer un razonamiento de lo que nosotros queremos proponer y lejos de ser discursos, lo hagamos con los hechos. Gracias. Muy bien, gracias, candidata. Y ahora sí continuamos con la siguiente ronda de preguntas. Ahora sí le cedemos la oportunidad a Germán López Ramírez de Nueva Alianza para que elija columna y pregunta, por favor. La educación y la 3 es la que queda. Muy bien. La pregunta 3 en el tema educativo dice lo siguiente: de los planteamientos del movimiento magisterial oaxaqueño, ¿cuáles impulsará en el Congreso si el voto le favorece? Para la Nueva Alianza es muy importante el Estado de Oaxaca y el país en el sistema educativo. Es necesario consolidar los programas de apoyos e incentivos para fortalecer el ingreso permanente a la niñez mexicana en sus sistemas educativos. Es importante impulsar la autonomía de gestión escolar, dotando las escuelas de presupuesto suficiente para atender las necesidades de la comunidad escolar. Es necesario fortalecer los programas de educación indígena, asegurando además la calidad educativa en sus lenguas nativas. Es importantísimo para Nueva Alianza ampliar la cobertura y la calidad de la educación inicial y preescolar para cumplir con un derecho de la niñez. Promover la actualización constante y permanente de planes y programas de estudios de educación básica para integrar las nuevas competencias que se requieren de las y los alumnos en su formación académica. Es importante revisar la formación inicial docente, el sistema de actualización y profesionalización de las maestras y maestros. Es necesario fortalecer el sistema de estímulos personal docente considerando la actualización constante y la planeación educativa. Es importante para Nueva Alianza construir un sistema educativo en el que la capacitación y la evaluación se traduzca en un esquema de mejora, continúe de incentivos de remuneración que garanticen una carrera profesional altamente solvente y estimulante para los docentes. Dotar a todas las escuelas de infraestructura e instalaciones dignas, completas, es necesario hacerlo para especies en énfasis. En escuelas multigrado es seguir trabajando y fortaleciendo el esquema de las escuelas de tiempo completo e implementar el sistema de educación basados en uso de nuevas tecnologías. Gracias. Muchas gracias, candidato. Tenemos ahora la ronda de réplicas. Solo les recuerdo a los candidatos del PRI, de Morena, de Movimiento Ciudadano, Coalición, tienen ya 2 réplicas, les resta 1 si quieren hacer uso de ello. Los candidatos que tienen las 3 réplicas son del PAN y de Nueva Alianza. Levanten por favor sus papeletas, candidatos. Ok, en esta ronda de preguntas solo tenemos una réplica y cedemos el uso de la palabra al candidato por la Coalición Izquierda Progresista. Lo escuchamos, candidato. Si nosotros estamos planteando, como ya lo hemos mencionado, que se tiene que revertir la reforma educativa aprobada y al mismo tiempo, desde luego, se tiene que luchar por tener los recursos necesarios para la infraestructura educativa en todos los niveles. También es importante mencionar que para poder generar las condiciones de igualdad en nuestra región, es importante decir que es fundamental crear un sistema que permita tener los recursos y generar un programa especial que detone el desarrollo económico, particularmente en los estados del sur-sureste de nuestro país, pero puntualmente en la región de la Mixteca, que es una de las regiones que está caracterizada por la extrema pobreza y la alta marginación. Muchas gracias, candidato.
Y cedemos nuevamente el uso de la palabra a Germán López Ramírez para que pueda hacer una contrarréplica o concluir con su tema que desarrollaba. Tiene 1 minuto y medio para ello, candidato. Efectivamente, para la Nueva Alianza la educación es más importante. Es cierto que habrá quienes no les pudiera parecer, pero para que México sea un país respetado, sea un país con otra visión diferente, necesitamos estar educados todos, con una diferencia que nos va a dar a cada ciudadano y la representación de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, candidato. Antes de continuar con la sesión de preguntas, agradecemos al auditorio de XETLA, La Voz de la Mixteca, en el 930 de amplitud modulada. Agradecemos al auditorio de XHTLX, La Poderosa, y por supuesto al canal de televisión Nuevo Siglo, que transmiten en vivo este debate. En la pantalla podemos observar las columnas y cedemos el derecho a el candidato de Movimiento Ciudadano para que por favor elija columna y número de pregunta. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para las mujeres, población indígena y política de inclusión. Pregunta 2. ¿Qué acciones y programas plantea para lograr una armonización legislativa que prevea la igualdad real entre mujeres y hombres? Lo escuchamos, candidato, por favor, adelante. Debemos de asumir la igualdad de derechos entre los géneros como una lucha clara, constante y permanente. Se requiere de una política transversal que conduzca a la integración en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en las tareas del desarrollo y en todos los aspectos de la vida nacional. Por lo que proponemos afirmar un criterio de transversalidad de género y justicia intergeneracional en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas. Buscaremos promover la asignación de presupuestos públicos con perspectiva de género en todos los niveles de gobierno. Vigilaremos el cumplimiento de la paridad como principio democrático, a fin de que las mujeres sean representadas por ellas mismas en todos los espacios de decisión. Buscaremos garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y en especial de las mujeres de nuestra región. Impulsaremos programas específicos para superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan algunos sectores de mujeres, como son mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, jefas de familia, mujeres solteras y adultas mayores. Impulsaremos la armonización legislativa con perspectiva de género en el marco legal, nacional y local para incorporar los derechos progresivos de las mujeres reconocidos en convenios y tratados internacionales. Impulsaremos una verdadera reforma laboral con perspectiva intergeneracional y de género que considere condiciones de trabajo en que las mujeres se desarrollan, garantice seguridad social, igualdad salarial entre hombres y mujeres y sancione severamente la discriminación por su origen, embarazo y acoso sexual y o laboral. Gracias. Muchas gracias, candidato. Y abrimos nuevamente esta ronda de réplicas para quienes lo deseen hacer. Sírvanse levantar por favor su papeleta. Vamos a ceder el uso de la palabra a la candidata por el Partido Verde Ecologista de México para por favor haga uso del derecho de réplica. Tiene 1 minuto para ello, por favor. Gracias. Primero quiero mencionar que para México ser mujer es casi ser un delito. Es decir, nuestro estado de vulnerabilidad en el cual lo que tenemos que hacer para lograr esa armonización entre la mujer y el hombre, primeramente es cambiar nuestra forma de pensar. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no va a funcionar ningún tipo de ley, ninguna legislación, ningún sistema normativo. Necesitamos fortalecer las instituciones en pro de la mujer. Necesitamos cambiar
una forma de pensar para poder lograr ese equilibrio entre la mujer y el hombre. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la palabra a la candidata de Acción Nacional. Igual tiene 1 minuto para la réplica. Adelante, la escuchamos. Es importante que se apoye a las madres jóvenes embarazadas para que no dejen sus estudios y los abandonen, los culminen con la misma igualdad que los demás, que se incluyan a las mujeres en el trabajo donde solo antes se tenían contemplado a los hombres. Un programa agresivo para evitar jóvenes embarazadas que abandonen sus estudios, que no sea un factor para truncar la vida profesional. Gracias. Muy bien, agradecemos sus participaciones y cedemos el uso de la palabra al candidato de Movimiento Ciudadano para que concluya con el tema o haga una contrarréplica. Lo escuchamos. Gracias. Definitivamente es preocupante el problema, sobre todo en el estado de Oaxaca, en donde es uno de los estados que ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a los feminicidios. Algo está pasando, y es bien cierto. No bastan las leyes, hay que tomar ciertas actitudes, hay que buscar que ciertos valores que se han perdido los tengamos que rescatar. Debemos de unirnos todos, para rescatar, repito, esos valores universales que tanta falta nos están haciendo y que porque se han perdido. Una vez que rescatemos esos valores, entonces coincido con la candidata del Partido Verde, podremos cambiar nuestra forma de pensar y aplicar la ley como debe de ser, para evitar más feminicidios, para evitar más violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, candidato. Y para cerrar esta ronda de preguntas y respuestas, tiene el uso del derecho el candidato por la coalición Izquierda Progresista, Sergio López Sánchez, para que nos diga primero qué columna y qué pregunta, por favor, candidato. Columna 1, Economía, Empleo, Desarrollo Social, pregunta 2. Muy bien, leemos la pregunta para el auditorio y para la misma gente que está aquí con nosotros presenciando en vivo este debate. La pregunta 2 dice lo siguiente: ¿qué acciones deberán de desarrollarse para lograr un mejor aprovechamiento sustentable de los recursos naturales colectivos y de la producción local? Bien, manifestar que una de las acciones que consideramos importantes es reactivar el campo mexicano. Es una de las acciones que por muchos años no se ha reformado la Ley de Desarrollo Rural y que se requiere implementar programas especiales que reactiven el campo en nuestra región, en el campo mexicano, pero particularmente en nuestra región de la Mixteca. Pero al mismo tiempo también requerimos consolidar un salario justo. Planteamos crear una ley general de protección y fomento al empleo, a fin de apoyar a los jóvenes, y al mismo tiempo también estamos planteando que se cree la ley de carreteras, caminos rurales y alimentadores y reformas a la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. Requerimos urgentemente que los recursos que por muchos años a la región de la Mixteca en infraestructura carretera, para que haya buena conectividad y eso permita también el traslado de los productos que localmente se producen y la comercialización, requerimos carreteras y para ello se requieren de presupuestos que a la región mixteca particularmente se le han negado históricamente y que siguen siendo una de las regiones que padece de muchos recursos para este importante rubro. Estamos planteando que se dé un impulso frontal en el combate a la pobreza y la desigualdad y para ello precisamente se está planteando la implementación de una zona económica especial en Oaxaca, particularmente en la región de la Mixteca. México reclama que se cambie el actual modelo económico privatizador que profundiza la desigualdad y deteriora el bienestar de la gente. Es importante también decir que estamos proponiendo que se cree la ley de protección y fomento al empleo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Y la última ronda de réplicas también para que por favor
levanten sus papeletas. Muy bien, vamos a iniciar esta ronda de réplicas con el candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Un minuto, por favor. Gracias. Se habla acá sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Yo creo que muchas veces el aprovechamiento de estos recursos nos trae conflictos entre varias comunidades. Por eso, para Movimiento Ciudadano, es importante crear el Código de Procedimientos Agrarios, que si bien es cierto, ya tenemos una ley federal agraria, pero nos falta ese Código de Procedimientos Agrarios para terminar con muchos problemas que por cuestión de límites, por cuestión de tierras o por cuestión del aprovechamiento de los recursos naturales se dan entre nuestros pueblos, llegando inclusive a la pérdida de vidas humanas. Muchas gracias. Gracias, y cedemos el uso de la palabra para la réplica a la candidata por Acción Nacional, Nacheli Cruz Pérez. La escuchamos, candidata. Es muy importante terminar con los monopolios y hay que abrir el mercado, buscar así y colocar los productos de la Mixteca de diferentes mercados como son la palma, el maíz. Hoy más que nunca el campo necesita de nuestros agrónomos, porque la tierra en nuestro distrito es rica, señores. Gracias. Muy bien, y cerramos esta ronda de réplicas con la participación del candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Eleodoro Díaz Escárraga. Lo escuchamos, candidato, por favor. Los recursos naturales, sin lugar a duda, tienen que ser prioridad. Y para eso me parece que es importante hacer propuestas concretas, más que, insisto, señalamientos de carácter general o consignas casi. Yo creo que tenemos que pensar cómo fortalecemos la industria maderera en este distrito, cómo damos los implementos para que los pueblos de la montaña puedan aprovechar con mejores aserraderos sus recursos naturales. Los cafeticultores necesitan también apoyo, los ganaderos necesitan apoyo. Tenemos en un municipio como este, Soatlán de Segura, el mayor productor de ganado cabrío, y no tenemos un rastro que le dé valor agregado. Los tomateros de Tlaxiaco requieren su centro de acopio para fortalecer su productividad y producción y mercado. En fin, yo creo que hay que ir con propuestas muy concretas. Eleodoro Díaz Escárraga tiene la experiencia, sabe cómo y trabajará por ello. Muchas gracias, candidato, y nuevamente cedemos el uso de la palabra al candidato de la coalición Izquierda Progresista, Sergio López Sánchez, para que concluya con el tema o haga su contrarréplica. Desconozco de qué experiencia habla el candidato del PRI cuando estuvo 2 veces como diputado federal y nuestra región de la Mixteca sigue teniendo los más altos índices de pobreza, de marginación y de olvido. Sin embargo, nosotros consideramos que es importante que junto con la reactivación del campo mexicano y que se cree este programa especial del cual somos muy insistentes, que requiere la región de la Mixteca para que deje de ser una de las regiones más pobres de nuestro país, requerimos también evitar que se siga abriendo más la brecha de desigualdad. Planteamos también que se garantice el derecho a la salud, que es un derecho que tenemos establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal razón requerimos que se modifique, que se reforme el artículo 4 constitucional y la Ley General de Salud. También estamos planteando que se genere la contrarreforma a la reforma energética recientemente aprobado y se tiene que detener de manera inmediata el precio, el incremento de los energéticos, del gas, de la gasolina y de la luz. Requerimos pues hoy más que nunca que verdaderamente asumamos un compromiso con mucha responsabilidad y con honestidad para que nuestros pueblos de la región de la Mixteca salgan de esta pobreza y marginación en la que por más de 80 años los gobiernos priistas nos tienen sumidos. Bien, y ya prácticamente en la etapa final de este debate, en el mismo orden inicial, les vamos a ceder nuevamente el uso de la palabra para que
puedan concluir su participación en este debate, y para ello cada uno tendrá 2 minutos. Esto es en tribuna libre, para que expresen de manera general quizá lo que les haya faltado en la presentación de sus programas o propaganda en ese sentido. Vamos a iniciar entonces esta ronda con la participación de la candidata por el Partido Verde Ecologista de México, a la ciudadana Isabel Santiago Rodríguez. La escuchamos, por favor. Gracias. Solo me queda decir que en el Partido Verde Ecologista de México, en el Distrito 06, llevamos un lema. ¿Cuál es? Porque queremos a la Mixteca. El tema lo tomamos del expresidente Mujica, de Uruguay. Él decía, lo que no se quiere no se puede gobernar. Nosotros como equipo del Partido Verde estamos comprometidos con la Mixteca. Queremos nuestra tierra y por eso nos subimos a luchar por lo que queremos. Precisamente, creo que la política, como lo mencioné desde un principio, le entendemos como equipo, es el arte de hacer el bien común. Si no nos abocamos a hacer el bien común, no serviría de nada la política. Y entendamos que esto no es para mejorar nuestra calidad de vida, una cuestión económica de los que se suben a una candidatura. Yo siempre he dicho, el que se sube a servir, se sube por un sueño. Y ese sueño lo tenemos en el Partido Verde Ecologista de México. Más aún siendo mixtecos, más aún teniendo nuestras raíces aquí, creciendo aquí, pasando cada calle de Tlaxiaco. Es inmensamente queremos apoyar a nuestra propia gente. Me queda remarcar, este 7 de junio, señores, los que nos escuchan, denos su voto de confianza. Nosotros traemos un sueño, nosotros sabemos hacia dónde vamos dirigidos y qué es lo que queremos. Que nuestra propia gente tenga su mismo sueño, y que es la felicidad. Y suena muy ilógico, pero efectivamente, si estamos bien de una forma material, estamos bien de una forma espiritual, alcanzamos la felicidad. Gracias. Muchas gracias, candidata. Y en este mismo orden, cedemos el uso de la palabra a el licenciado Eleodoro Carlos Díaz Escárraga, candidato por el Partido Revolucionario Institucional, para que también haga su conclusión en 2 minutos, por favor. Lo escuchamos, candidato. Muchas gracias. Eleodoro Díaz Escárraga es un hombre de experiencia. Ha sido 2 veces diputado federal y hemos dado buenas cuentas. Como legislador, tuvimos el honor de, representando a la Mixteca, hablar a nombre de la más alta representación nacional de este país. Un honor que no ha tenido nadie, un honor que compartimos con los hombres y las mujeres y los jóvenes de la Mixteca. Con esa experiencia en materia legislativa vamos a trabajar porque haya mejores leyes para el país, mejores leyes que impliquen al Estado y mejores leyes que te beneficien a ti y a tus familias. Tengo la experiencia legislativa y asimismo he también demostrado trabajo. Solamente en el último año como diputado federal, para quienes dicen no recordar qué se hacía, como muchas cosas que ignoran, Eleodoro Díaz Escárraga impulsó 27 tramos carreteros con 325 millones de pesos. Y me siento orgulloso de que, habiendo sido diputado federal, logramos el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, así como una inversión muy significativa para el Tecnológico de Tlaxiaco, e impulsamos y creamos el Hospital de Putla. Hoy veo instituciones paradas, no sé por qué hoy en el ámbito estatal y quienes tienen la representación en la Cámara local no han canalizado los recursos que requiere la Mixteca. Vamos a trabajar por las mujeres, vamos a trabajar por los jóvenes, vamos a trabajar porque esta esperanza que se tiene y esta necesidad de creer y tener ruta sea una realidad. Tenemos la experiencia, tenemos la disposición y tengo la deuda de vida con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, en el orden corresponde ahora hacer uso de la palabra a la candidata por el Partido Acción Nacional para que haga su conclusión de este debate.
Y escuchamos entonces a la licenciada Nacheli Cruz Pérez. Adelante, por favor. Gracias. México transita por una coyuntura en la que se han agravado aspectos que son críticos por la vida y el bienestar. El mal manejo de la economía ha generado una dinámica y estancamiento. El gobierno y su partido han perdido credibilidad y aceptación por su crisis, también afectada a todas las instituciones del Estado. El torpe manejo de la estrategia de seguridad y la lucha contra el crimen han agudizado la inestabilidad y conflictos regionales. Hoy más que nunca, los partidos políticos tenemos el reto de convencer a un electorado extraordinariamente escéptico. La lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el uso indebido de los recursos públicos es agenda crucial en México. El gobierno y el PRI pasan por una crisis muy seria por los escándalos generados por la corrupción, el tráfico de influencias y las famosas casas blancas y el autoritarismo. Acción Nacional encabezó la lucha por la iniciativa de gran alcance para combatir la corrupción frente a los intentos del gobierno y el PRI de limitar y restarle efectividad. México necesita crecer de manera sostenida y sustentable. Necesita empleos decentes y salarios dignos. A pesar de las reformas estructurales, el gobierno actual va en dirección opuesta, poniendo en riesgo todo lo alcanzado. Yo no soy la esperanza de ustedes yo no soy la esperanza en que ustedes puedan utilizar es el partido como un medio para cambiar las cosas. Por eso este 7 de junio, con tu voto, el PAN podemos cambiar. Muchas gracias, candidata. Y tenemos ahora la participación de la candidata por el partido Morena, Beatriz Dominga Pérez López, para que también haga su conclusión en un término de 2 minutos, por favor. La escuchamos, candidata. Dijo don Benito Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus acciones los traicionan. Y ese es el ejemplo que vivimos el año pasado, todos los mexicanos. Aquí están los partidos frente a nosotros que nuevamente vuelven a pedir el voto de confianza. Fueron ellos los que nos traicionaron. Aquí está el PRI, aquí está el PRD y aquí está el PAN. Nuevamente solicitando el voto de confianza, nuevamente con promesas de campaña, nuevamente con promesas que no aterrizan en nuestras comunidades y que finalmente con dádivas, con despensas, con dinero, pues ahora no van a poder callar lo que el pueblo ya sabe. El pueblo afortunadamente está informado, el pueblo afortunadamente está sumándose a Morena. Morena es un proyecto de nación. Morena quiere la transformación de nuestro país, pero esa transformación no lo vamos a hacer solos. No lo va a hacer Andrés Manuel nada más, no lo va a hacer el diputado, lo vamos a hacer todos y cada uno de nosotros. Morena, proponemos que sea la lucha férrea por defender nuestros recursos, la lucha por defender la no privatización del agua, y esta lucha empieza desde ahora. Morena empieza el camino de la defensa, no nada más de nuestro país. Morena lo que propone es que sea la esperanza de todos nosotros los mexicanos. Este 7 de junio los invito a votar por Morena. Este 7 de junio hagamos patria, luchemos por el futuro de nuestros hijos, luchemos por el futuro de nuestros jóvenes. Es momento de que nosotros hagamos la transformación y que les digamos a estos partidos que ya no estamos solos y que nuestra voz se va a escuchar siempre. Gracias. Bien, agradecemos las palabras de la candidata por Morena y ahora corresponde a Germán López Ramírez, candidato por Nueva Alianza, para que también haga su conclusión. Adelante, lo escuchamos. Efectivamente, lo acaba de decir la compañera, los partidos que dicen que gestionaron grandes millones de pesos para la pavimentación de una carretera. Ahí está a tu vista, amigo televidente, radio escucha, compañeros que están aquí, ahí están las carreteras, ahí obsérvalas, no te vayas con la finta de lo que se está diciendo. Es necesario que hoy abramos los ojos,
Es necesario que los ciudadanos despierten y que hoy elijan a los mejores candidatos. Yo agradezco infinitamente al Instituto Nacional Electoral por haber hecho este debate. Y yo sí propondría que se diera otro, porque los tiempos son muy cortos y no se da el espacio para poder plantear la plataforma completa de cada uno de los partidos. Pero sí es necesario que hoy despertemos, que no cambiemos nuestro voto por una despensa, por un regalo, y usando el 10 de mayo para ir y repartir un regalo a las casas, para ir a un evento y engañarlas con una dádiva, cuando se ha servido del pueblo, se ha vivido del pueblo y se vive lujosamente del pueblo y de los ciudadanos mixtecos. Muchas gracias. Gracias, candidato, por su participación, y cedemos el uso de la palabra al candidato por Movimiento Ciudadano, a Raúl Martínez Martínez, de igual forma 2 minutos para que pueda hacer su conclusión. Gracias. Como ya lo dijimos en un principio, Movimiento Ciudadano es el vehículo de los hombres y las mujeres libres. Este 7 de junio se nos está dando la oportunidad a ciudadanos y ciudadanas de tomar la mejor decisión para nuestro Estado. Los partidos tradicionales que han sustituido la división de poderes por un vulgar intercambio de privilegios deben ser ubicados en su justa dimensión por parte de las mujeres y los hombres libres de este país, no mediante la apatía ni mediante la abstención, sino a través de la participación activa y decidida de todos los ciudadanos. Está claro que los partidos de siempre tienen una agenda distinta a la que reclama la sociedad. México vive una de las etapas de mayor desprestigio internacional, con estancamiento económico e impunidad, mientras la clase política y empresarial que dirigen el país celebran la aprobación en paquete y sin discusión de reformas que se disfrazan de estructurales para proteger el interés de criterios y grupos de poder. México lleva 3 décadas de gobernantes que han dicho que para que haya justicia social primero debe haber crecimiento, que antes de recibir hay que producir. Pero lo cierto es que en 3 décadas no ha habido crecimiento económico. Por eso, este 7 de junio los invitamos a votar por Movimiento Ciudadano, para evitar que los políticos nos sigan utilizando como trampolín y que la experiencia de una sola persona le cueste tanto a nuestra región. Muchas gracias. Muy bien, y para cerrar con este debate cedemos el uso de la palabra al candidato por la coalición Izquierda Progresista PRD-PT, Sergio López Sánchez, para que concluya su participación. Lo escuchamos. Muchas gracias. Solamente quiero decirle al candidato del PRI que haber hablado o contestado un informe presidencial fue un honor, solamente fue eso, porque en nada benefició a la Mixteca. Recordarle, como ya se ha dicho, que de los tramos carreteros, de los miles de millones que hace referencia, en lo absoluto se ven en la Mixteca. Creo que no recorre la región, pues no la conoce porque no es de la región el señor. Recordarle que el tema del tecnológico de San Miguel del Grande fue resultado de una lucha, no fue una concesión otorgada por quien hoy viene a mentirle nuevamente a los mixtecos. Pero no nos sorprende, es experto en mentir y en falsificar. Apreciables hermanas y hermanos mixtecos, hoy han escuchado propuestas puntuales en algunos casos y la falta de ellas en la mayoría de los temas. Quiero que sepas que uno de mis más grandes orgullos es ser mixteco y oaxaqueño, pero al mismo tiempo me indigna y me duele profundamente el rezago y la pobreza en que el gobierno federal tiene sumida a nuestra región y a nuestro estado. Parafraseando a don Benito Juárez, señalo que los servidores públicos que hagan mal uso del dinero del pueblo deben ser castigados. No pueden gobernar a capricho, sino de acuerdo a lo que dice la ley. No pueden dedicarse a hacerse ricos de la noche a la mañana, ni distraerse de sus funciones, sino dedicarse al trabajo, disponiéndose a servir de acuerdo al salario que por ley deben percibir, tal y como lo hacemos los ciudadanos, no como lo hace el presidente Enrique Peña Nieto y su familia, quienes adquieren mansiones por más de 80 millones de pesos, compran un avión presidencial valuado en más de 6,000 millones de pesos y realizan innumerables viajes al extranjero con toda su familia,
con nuestro dinero, o como lo hacen los oportunistas de este gobierno federal, que se enriquecen de manera insultante a tal grado que pueden hacer regalos de más de 1 millón de pesos a sus hijos y todavía presumirlo en las redes sociales. O se construyen hospitales privados en la Ciudad de México, mientras nosotros los ciudadanos tratamos de sobrevivir día a día con los pocos recursos que nos permiten nuestros salarios. Muchas gracias. Señoras, señores aquí presentes, candidatos y candidatas, de esta forma finalizamos este debate, un elemento importante para la difusión y confrontación de ideas, plataformas y programas de cada uno de ustedes. Un ejercicio necesario de comunicación con la sociedad democrática de la región Mixteca. Muchas gracias por atender la invitación de la 06 Junta Distrital Electoral para participar en este debate. Muchas gracias a todos. A usted, amigo y amiga Radio Escucha, radio participante, muchas gracias por su atención. Recuerden que estar informados les dará el poder para emitir su voto libre, informado y razonado el próximo 7 de junio. Agradezco también a los ingenieros de audio que nos apoyaron para llegar hasta usted en el 920 de amplitud modulada de XETLA, La Voz de la Mixteca, al auditorio de XHTLX 100.5 FM de La Poderosa y a la televisión local Nuevo Siglo. A todos ellos, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.